Tardes. Buenas tardes. ¿Les parece que vayamos empezando? No sé cuántos suelen ser. Y como 13, 15 creo, ¿no? Entonces estamos bien, somos 16. Sí, estamos bien. No, yo por las dudas que haya alguien atrasado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a retomar la última clase, la clase que di yo, con estas cuestiones vinculadas a la discriminación y la violencia en el ámbito laboral, en particular con relación a las mujeres. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien, Viviana. Perfecto, bueno. En la clase que estuvimos juntos mencionamos que el principio de no discriminación es un principio que está garantizado en nuestro texto constitucional, que está garantizado desde diferentes perspectivas en función de que coexisten distintas normas producto de diferentes reformas. 16 de la Constitución Nacional, 14 bis, 75 inciso 22, 75 inciso 23 y el 43 de la Constitución Nacional, que marca la acción de amparo como una vía idónea para reclamar ante situaciones de discriminación en la vida laboral. También mencionamos que los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en todos ellos encontramos alguna referencia a esta cuestión porque el basamento del derecho internacional de los derechos humanos es el que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Y de allí se derivan los derechos fundamentales. Y mencionamos también diferentes convenios de la OIT relativos a la no discriminación y a la protección de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. También mencionamos, esto aquí tengo dudas si llegamos aquí o no, el tema del techo de cristal y el suelo pegajoso. Estos dos conceptos que maneja la OIT respecto del trabajo de mujeres y las dificultades que tenemos las mujeres en el ámbito laboral. No tengo prendida la cámara. Ahí está, no me veía, ahora me doy cuenta, no tenía prendida la cámara. Entonces les decía, desde la perspectiva de la OIT hay dos conceptos importantes. Techo de cristal y suelo pegajoso, que se refieren, por un lado, a las dificultades que tenemos las mujeres para crecer profesionalmente o laboralmente por este techo invisible, que son los estereotipos de género y que nos dificultan el crecimiento laboral y profesional, porque ante iguales situaciones muchas veces se prefieren, o la mayoría de las veces, se prefiere la contratación de varones, justamente escapando a esto de los estereotipos de género y las tareas de cuidado. Y el otro concepto que me interesaba remarcar o recordar es este del suelo pegajoso, cómo las responsabilidades familiares nos van llevando a un círculo que es muy complicado de desandar en virtud de que el estereotipo manda que las responsabilidades familiares recaen especialmente o principalmente sobre las mujeres, lo mismo las tareas de cuidado, pero luego muchas veces caemos las mismas mujeres en esta trampa de quedar pegadas a las responsabilidades familiares y postergando de esa forma el crecimiento laboral y profesional. Estos son dos conceptos que me interesaba especialmente remarcar, y más aún en víspera del Día Internacional del Trabajo. Ustedes saben que mañana es el Día Internacional del Trabajo. Se conmemora, es un día en el que en el mundo entero conmemoramos lo que han sido las luchas obreras en procura de reconocimiento de mejores derechos y mejores condiciones de trabajo y de vida. Este objetivo que ha motivado la lucha de trabajadores y trabajadoras en el mundo entero desde hace más de un siglo, mucho más de un siglo, pues bien, es lo que conmemoramos mañana. Es un día en el que recordamos esas luchas y recordamos todos
muertes y las pérdidas que sufrieron los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero como consecuencia de estos reclamos. Y me gustaría también vincular esto con el Día Internacional de la Mujer. Son dos fechas que son de conmemoración, el 8 de marzo, el 1 de mayo, y en ambas estamos conmemorando luchas vinculadas con el reconocimiento de mejores derechos y en especial de condiciones de trabajo. Porque el 8 de marzo recordamos a las trabajadoras de Nueva York que murieron en el marco de una protesta en una fábrica textil, y el 1 de mayo recordamos también las luchas sobre los trabajadores que murieron reclamando por mejores condiciones. Si vamos a nuestro derecho interno, ustedes ya han hablado de esto de la pirámide jurídica, o si no lo hablaron todavía, lo mencionamos en nuestra reunión, en la reunión que estuvieron conmigo. En la cúspide de la pirámide jurídica está la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Un escalón más abajo, de acuerdo a lo que dice el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, encontramos el resto de los tratados y entre ellos los convenios de la OIT, y si bajamos encontramos diferentes normas de nuestro derecho interno que se refieren a la discriminación, a la prohibición de dar trato discriminatorio y al principio de dar trato igualitario. En la LST hay que marcar 3 normas centrales, que son a partir de ellas que podemos ir interpretando el resto de la situación. El 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la prohibición de incurrir en actos o conductas discriminatorias. El 17 bis, que establece que las desigualdades que crea la ley son un mecanismo para corregir la natural desigualdad entre las partes contratantes, ¿sí? De modo que toda la norma laboral está focalizada a corregir la desigual situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras frente a su empleador. Y la otra norma que es importante es el artículo 81, que establece nuevamente la prohibición de dar trato discriminatorio en identidad de circunstancias, pero que tiene su contracara, que es la obligación de dar un trato igualitario. El trato igualitario es imperativo. El empleador está obligado a no discriminar, pero también está obligado a dar un trato igual en identidad de circunstancias. Y dice el 81, el trato mejor solo puede estar basado o fundado en razones de mayor dedicación, contracción a la tarea, laboriosidad, es decir, el premio, el empleador que puede mejorar a uno o a un grupo en virtud de haberse destacado, de haber rendido más, de haber tenido mayor productividad, ¿sí? Pautas objetivas que hacen al desempeño laboral, estrictamente al desempeño laboral. Ese es el trato diferente que admite la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Pero en la Ley de Contrato de Trabajo tenemos otras normas, en algunos casos de derecho común, como es la 23.592, que es conocida como la Ley Antidiscriminatoria, que es una ley general que prohíbe los actos o conductas discriminatorias en cualquier ámbito en que una persona se desempeñe, pero que la jurisprudencia y la doctrina han ya mayoritariamente interpretado que también es aplicable a las relaciones laborales, es decir, a los actos o conductas discriminatorias en el ámbito laboral. Había discusión al principio, allá por la década del 90, cuando empezamos a aplicar esta norma. Algunos autores decían que era extraña al derecho del trabajo y que por lo tanto no la podíamos aplicar. Otros autores y jueces empezaron a aplicarla para sancionar los actos discriminatorios y en especial el despido discriminatorio, hasta que llegó el fallo Álvarez con Cencosud,
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte dice, esta ley, que es una ley común, es una ley que se nos aplica a todos los habitantes de la nación argentina, no puede dejar afuera a trabajadores y trabajadoras. Es decir, se le aplica a todas las personas, y más aún en el ámbito laboral, donde además tenemos normas específicas que prohíben la discriminación. Entonces hay que interpretarlas y aplicarlas armónicamente y conjuntamente. La Corte en este fallo Álvarez con Cencosud avaló, ¿sí? Admitió la aplicación de la ley 23.592 a los despidos. Y ya vamos a ver de qué manera y qué fue lo que hizo tanto ruido al momento de dirimir las situaciones de despido discriminatorio y ante la invocación de la ley 23.592. Luego tenemos algunas leyes especiales que se refieren a determinados trabajadores. Por ejemplo, la ley que protege a las personas que sufren epilepsia, la ley de protección integral de las personas que tienen diabetes, la ley de identidad de género, y la ley 26.485, que es la ley que establece, que se refiere a la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y que entre las diferentes formas de violencia contra las mujeres que enumera, contiene especialmente la situación de la violencia laboral contra las mujeres. Entonces, creo que es interesante que abordemos los casos de discriminación que se nos pueden ir planteando desde el punto de vista no solo de la ley de contrato de trabajo, sino también desde la 23.592 y desde la 26.485, que es la que regula la violencia en las relaciones interpersonales, la violencia contra la mujer en las relaciones interpersonales. ¿Y qué dice la ley 23.592? La ley 23.592 establece, por un lado, que lo que vamos a buscar corregir o sancionar son las conductas y las omisiones discriminatorias. Conductas u omisiones discriminatorias. Ambas situaciones están contempladas por la ley. Cuando la ley 23.592 en su artículo primero define a qué circunstancias de discriminación se va a aplicar esta ley 23.592, hace una enumeración de motivos determinantes. ¿Por qué? Porque dice motivos tales como. Esa frasecita, tales como, quiere decir que lo que sigue a continuación es una enumeración. Raza, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo, hasta ahí, de alguna manera, la enumeración que hace es la que venían haciendo las normas, incluido nuestro artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero incorpora algunos otros motivos. Por un lado, enumera y además incorpora algunas situaciones que no estaban anteriormente contempladas por las leyes. Por ejemplo, la posición económica. Sabemos que la situación, especialmente la situación de pobreza, trae implícita una desigualdad estructural y que se proyecta en muchos casos en la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, ¿sí? Y la condición social, los caracteres físicos. Esta forma de expresar los motivos que podrían determinar un acto o conducta discriminatoria es novedosa y tiene importancia en esto que mencionábamos en la reunión anterior, cuando decíamos, los actos o conductas discriminatorias son prácticas que dan cuenta o tienen implícito un prejuicio o un estereotipo, y estos prejuicios o estereotipos van modificándose a la par que se modifican los patrones de comportamiento sociales. Es decir, las personas hace un siglo atrás se relacionaban de determinada manera, en la vida y en el ámbito laboral. Hoy, siglo XXI, nos relacionamos de otra manera, y las problemáticas son otras. Y lo mismo respecto a las realidades en los diferentes países. Lo que en la Argentina, por ejemplo, el problema de la discriminación por motivos de religión no tiene el mismo impacto que en otros países.
la condición social o la posición económica en la Argentina sí tiene mucha implicancia, mucha importancia en términos de discriminación. Hay las situaciones de pobreza estructural, son vallas muy difíciles de franquear y son un impedimento de acceso al ejercicio de infinidad de derechos, incluidos los laborales, ¿sí? La cuestión de los caracteres físicos, la apariencia, lo que se llama la presencia en el ámbito laboral, pues bien, también ha ido variando, y van apareciendo a medida que las personas nos vamos relacionando de una manera diferente, pueden aparecer nuevos motivos determinantes de los actos o conductas discriminatorias. Y lo interesante es cuál es el objetivo para que yo pueda calificar un acto o conducta como discriminatorio. Pues bien, el resultado tiene que ser que esa acto o conducta me impida o me restrinja o obstruya el ejercicio, el pleno ejercicio de los derechos sobre bases igualitarias. ¿Sí? Esperen que se me fue el PowerPoint, no sé a dónde. Uy, ¿cómo? Ahí está. Sobre bases igualitarias. Entonces, la ley 23.592 define los actos o conductas discriminatorias o las omisiones discriminatorias teniendo en cuenta estos elementos. Y ahora me gustaría que nos preguntemos cuáles son las situaciones de discriminación que se pueden dar en la vida laboral y qué pasa con el ejercicio de los poderes empresariales frente a estas normas que prohíben los actos o conductas discriminatorias. Y aquí lo primero que tenemos que decir es que todo el derecho del trabajo está estructurado en torno a la revalorización de la dignidad de la persona que trabaja, ¿sí? El 14 bis, cuando empieza diciendo el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Y luego el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que al estar frente a un contrato de trabajo, primero, o sea, más allá de la relación de intercambio, es importante, es central, ¿sí?, ver toda la faceta humanista o humanística que hay en esta relación entre trabajador y empleador. ¿Por qué? Porque el trabajo no solo es un elemento, una herramienta para ganarme mi sustento, para ganarme el salario, sino que además el trabajo tiene esta faceta que tiene que ver con la plena realización de las personas, con toda la faceta espiritual, ¿sí?, que involucra la realización del trabajo. Cuando uno trabaja le gusta ser valorado, a todos nos gusta que nuestro trabajo sea tenido en cuenta, que sea premiado el mejor desempeño, que no nos sometan a situaciones de humillación, a situaciones de hostigamiento. Pues bien, es esta faceta de la revalorización de la dignidad de la persona que trabaja la que de alguna manera es el pilar fundamental de todo, sobre el cual se estructura todo el derecho del trabajo. Y tanto es así que luego la ley en los artículos 64 y 69, cuando se refiere a los poderes del empleador, ¿sí?, y no sé si ya llegaron a eso, pero si no lo llegaron a ver, brevemente. La ley dice: el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Esto es la prestación de tareas, esto es lo que compromete una persona cuando ingresa a un trabajo en relación de dependencia. Y el empleador es el titular de la organización, es quien hizo la inversión, quien puso en marcha el emprendimiento, quien tiene los clientes, el dueño probablemente de las maquinarias, de las materias primas. Pues bien, en su condición de titular de la organización empresaria, la ley de contrato de trabajo dice, bueno, el empleador, que es el que va a asumir el riesgo de esa actividad o de ese emprendimiento, tiene que tener una serie de poderes para poder organizar y dirigir su empresa.
Estos poderes que están regulados en los artículos 64 y 69 no son ilimitados, ¿sí? Como no lo son los derechos de las personas en ningún ámbito. La Constitución Nacional ya dice que todos los derechos son limitados, y están limitados por el ejercicio de los derechos de los otros con los que estoy interactuando. Pues bien, en el ámbito laboral, los poderes del empleador tienen límites concretos, tanto en lo que se refiere a la organización y dirección de la empresa, como en lo relativo a la modificación de condiciones de trabajo. ¿Y cuáles son esos límites? Los artículos 64 y 69 establecen que las medidas que adopte el empleador en aras de organizar y dirigir su empresa no pueden causar perjuicio ni material ni moral al trabajador y tienen que responder a las necesidades empresarias. Es decir, nada de lo que haga el empleador puede generar perjuicio moral o material a la persona que trabaja. Y acá hay un límite muy fuerte al ejercicio de los poderes de dirección y organización empresarial. El empleador puede hacer lo que quiera, en tanto y en cuanto eso que decida hacer no me afecte material ni moralmente, tenga que ver con la mejor funcionalidad de la tarea y de la organización empresaria, y además respete los derechos fundamentales de las personas, entre ellos no discriminar y dar un igual trato en identidad de circunstancias. Esto de la prohibición de efectuar actos o conductas discriminatorios tiene que ver justamente con el imperativo de dar trato igualitario en identidad de circunstancias, que como ya hemos dicho, se deriva del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y en qué momentos de la vida laboral se pueden verificar actos o conductas discriminatorias? En cualquier momento. Hay situaciones muy particulares en el ingreso al puesto de trabajo, también podemos ver situaciones de discriminación durante la vida laboral, y también puede haber despidos que tengan escondido, solapado, una fundamentación discriminatoria, ¿sí? En el momento de acceso al puesto de trabajo, es decir, cuando me estoy postulando un cargo y me están haciendo las entrevistas de selección y todavía está esta incertidumbre respecto de si me van a tomar o no me van a tomar, es un momento extremadamente sensible. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, quiere ser elegido. Cuando uno se presenta a una convocatoria para un puesto de trabajo, uno quiere quedar, quiere ser la persona elegida, porque en general uno va a buscar trabajo porque quiere desarrollarse personalmente, pero también porque necesita, y en algunos casos especialmente porque necesita garantizar su ingreso salarial para mantener su vida y la de su familia. Entonces, es un momento delicado. ¿Y qué pasa en ese momento tan delicado del ingreso al puesto de trabajo? Pues bien, se ven especialmente vulnerados algunos derechos vinculados con la intimidad. Por ejemplo, en general, a las mujeres, en la entrevista de selección para un puesto de trabajo, nos suelen hacer preguntas que a los varones no se las suelen hacer, y que tienen que ver con los estereotipos de género y con el peso de las responsabilidades familiares. En general a los varones les preguntan dónde trabajaron antes, si tienen antecedentes, referencias, qué hicieron, qué capacitación tienen, cuál es la disponibilidad horaria, ¿sí? Y a las mujeres, además de todo eso, nos suelen preguntar, ¿tiene hijos? ¿Piensa tenerlos? ¿Quién le cuida a los hijos si los tiene? ¿Dónde vive la persona que les cuida a los hijos? ¿Sí? ¿Con quién vive? ¿Piensa casarse? ¿Piensa vivir en pareja? Bueno, todas estas cuestiones que son invasivas del derecho a la intimidad y que, si se preguntan, es porque tienen importancia. ¿Y por qué tienen importancia? Y porque justamente si el empleador conoce algunos datos, tal vez estos datos definan la postergación de la contratación de esa persona.
Y lo mismo vale con algunas cuestiones relativas a la salud, ¿sí? Hay algunas indagaciones respecto del estado de salud de la persona que exceden aquello que se puede verificar en un examen preocupacional y que tienen por único objeto ver si lo contrato o no, y porque a lo mejor si pertenece si es mujer y tiene muchos chicos, o si es una persona que tiene una enfermedad crónica, o si es un activista sindical, o si es una persona muy comprometida en una militancia de algún tipo, y mejor me evito un problema y no lo contrato. O sea, estas cosas se preguntan por qué, y porque van a definir si soy contratable o no soy contratable. Bueno, ha habido diferentes situaciones que han llegado a la justicia, algunas de ellas a la justicia laboral, otras a la justicia civil. ¿Y por qué a la justicia civil? Porque en realidad, en tanto la persona no haya prestado efectivamente tareas, no haya iniciado la prestación de tareas, o no haya firmado ya el contrato de trabajo, estamos fuera del ámbito laboral, o estamos en la etapa precontractual. Podemos discutir si esto es propio del derecho del trabajo o no, pero lo que está claro es que todavía no hay contrato de trabajo o no hay relación de trabajo. Y entonces muchas de estas cuestiones se han planteado ante los jueces civiles invocando la discriminación en el acceso al puesto de trabajo. Hay un caso interesante, un caso que ya tiene varias décadas, que fue uno de los primeros casos de discriminación en el ingreso al puesto de trabajo. Era un trabajador que postula para un cargo de boletero, entonces va a una entrevista, va a otra entrevista, va pasando las etapas de la preselección, y un día le dicen, vaya y haga el preocupacional y empieza a trabajar en cuanto esté el resultado del preocupacional. La persona va, hace el preocupacional, y a los pocos días, o cuando ya más o menos debía estar el resultado, lo llaman y le dicen, mire señor, qué pena, no va a ser contratado. ¿Pero por qué no? Bueno, la empresa cambió de opinión, usted no reúne el perfil que nosotros estamos buscando en esta selección, le pedimos disculpas, no lo vamos a contratar. O casualidad, esta persona tenía VIH, era portador de VIH. Y entonces, ¿qué hace el trabajador? Se presenta ante la justicia y dice, fui postergado en la contratación por mi condición de, perdonen, ahí está, que se me había movido. Fui postergado en la contratación porque seguramente se dieron cuenta que yo tenía VIH. Me deben haber hecho el test sin pedirme autorización y frente a esta decisión cambiaron de opinión. Esto llega a la justicia. Y en este caso los jueces empiezan a aplicar algo que llamamos la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Cámara Civil allá por la década del 90. ¿Por qué? Porque esta teoría respecto de cómo tengo que probar que fui discriminado, o cómo tengo que probar que sufrí violencia laboral, o que sufrí violencia doméstica, ¿sí? Hay determinadas prácticas que son reprochables socialmente, ¿sí? Que quien las lleva adelante lo hace de manera solapada, nadie anda por la vida diciendo yo le pego a mi esposa, yo acoso a mis empleadas, yo discrimino a los trabajadores que militan en tal lugar. En general son prácticas que están disimuladas, solapadas, pero que hay que indagar bastante para hacerla salir a la luz, esta fundamentación oculta, no admitida, y que generalmente está disimulada bajo alguna excusa. En el caso del boletero, le dijeron, bueno, usted no reúne el perfil. ¿Sí? Te aviso que se está por cortar, volvemos a entrar todos. Ah, fantástico, sí, sí. Falta poco. Entonces, bueno, entonces, ¿qué dicen en este caso los jueces que entienden en esa causa? Dicen, bueno, hay prácticas
no le podemos pedir a la persona que invoca que fue discriminado que pruebe la discriminación. ¿Por qué? Y porque es de muy difícil probanza. En estos casos hay que facilitar la prueba a la persona que está en una situación de tanta vulnerabilidad como es la de haber sufrido un acto de conducta discriminatoria. ¿Quién prueba? ¿Y cómo manejamos esto de las pruebas? Pues bien, lo que dicen en ese caso, y luego esta línea jurisprudencial la mantienen algunos jueces, en otro caso Fredo, y luego la Corte la convalida en el caso Cisneros, lo que dicen es, bueno, al trabajador o a la trabajadora le alcanza a contraer algunos indicios que dé cuenta de su pertenencia a un grupo que puede ser pasible de conductas discriminatorias. Que él demuestre que integraba un grupo sensible, un grupo que es pasible de sufrir actos o conductas discriminatorias. Y la empresa deberá demostrar que en realidad su accionar no fue discriminatorio, sino que en realidad su accionar estuvo fundado en circunstancias ajenas a la pertenencia a este grupo y que tienen que ver con la administración y el funcionamiento de su emprendimiento. Ejemplo, si a este señor que se postuló para el cargo de boletero le hubieran dicho, miren señor, en vez de decirle usted, de pronto nos dimos, le podrían haber dicho, mire, apareció alguien con mejor perfil que usted, porque es el que ganó el premio al boletero del año, y bueno, vamos a contratar a este. Es decir, lo postergamos por alguien que está en mejores condiciones. Si la empresa hubiese mostrado eso, esa decisión de postergar a esta persona que, oh casualidad, tenía VIH y, oh casualidad, la empresa le había hecho un examen, entre otros exámenes, un examen de sangre, pues bien, entonces la empresa podría haber justificado objetivamente su accionar. Hay muchas situaciones de postergación por razones de salud donde la empresa tendría que mostrar que en realidad esta decisión tuvo un fundamento objetivo concreto. Tomamos a una persona con mejor currículum, más capacitada, que viene con mejores recomendaciones, todas situaciones que se pueden acreditar para desvirtuar esta presunción de que la persona que integra una categoría vulnerable fue discriminada, fue postergada por un motivo discriminatorio. Esta forma de valorar la prueba, esto que llamamos la teoría de las cargas dinámicas probatorias, no la crearon ni los jueces civiles ni los laboralistas. Esto viene del ámbito del derecho a la salud, de los derechos de los consumidores. Es una forma de valorar la prueba muy particular que atiende a situaciones también particulares, donde la víctima se encuentra en una situación de difícil acreditación de sus circunstancias o de las circunstancias que invoca. ¿Qué pasó en el caso Cisneros? Que yo les digo, la Corte avaló esta forma de interpretar la prueba en el caso Cisneros. Es un caso conocido también como las choferes de colectivos de la provincia de Salta. ¿Qué pasó? Cisneros venía de una familia de colectiveros, su padre, su abuelo, y ella aprende a manejar, saca registro profesional, le dan un registro que habilita, el de máxima categoría, que habilita a transportar pasajeros, a dedicarse al transporte público de pasajeros, pero resulta que cuando quiere insertarse laboralmente se encuentra con que las empresas de colectivo en Salta solo convocaban trabajadores varones. Y entonces ella dice, pero yo tengo todos los requisitos y no me dejan siquiera mostrar que lo puedo hacer, no me dejan siquiera mostrar que estoy capacitada para desarrollar esta tarea. ¿Por qué? Porque directamente ponen una convocatoria dirigida exclusivamente a los varones. Ella lo plantea en sede judicial diciendo, acá hay una situación de discriminación por razón de género. La cuestión transita por distintas instancias y finalmente lo resuelve la Corte. ¿Cómo lo resuelve la Corte? La Corte toma en cuenta, por un lado, que
ella muestra que las convocatorias están dirigidas exclusivamente a varones. Y además, hay un reportaje que en el medio de la tramitación del proceso le hacen al director del ente que regulaba el transporte en la provincia de Salta, y en ese reportaje esta persona dice, bueno, que se dejen de jorobar con esto de que las mujeres quieren ser colectiveras, las mujeres salteñas son conocidas en el mundo por su belleza y por las empanadas sabrosas que cocinan. Así que las manos de las mujeres salteñas están destinadas, dice el señor funcionario del ente regulador del transporte, las manos de las mujeres salteñas están destinadas a acariciar y a hacer empanadas. Y por eso es que no las convocamos a las entrevistas para ser colectiveras. Con ese elemento ya está plasmado el estereotipo de género. Y entonces la Corte dice, acá tenemos una evidencia de que no es una cuestión con Cisneros en particular, es una cuestión con las mujeres. No quieren que las mujeres desempeñen determinadas tareas. Y esto es violatorio de los derechos fundamentales, es violatorio de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de todas las normas internacionales, es violatorio de la Constitución Nacional, cuando la Constitución Nacional dice que el único requisito para acceder a un puesto es la idoneidad. O sea, ese es el único requisito que hay que merituar al momento de decidir si contrato o no a una mujer. Finalmente, la Corte Suprema dice, Cisneros fue discriminada y condena a las empresas de transporte de la provincia de Salta y al ente regulador del transporte de la provincia de Salta a que empiecen progresivamente a contratar mujeres hasta el momento en que equilibre la cantidad de mujeres y varones que trabajan como conductores de esos colectivos. Es decir, dice, a partir de ahora, cada nuevo puesto que tengan que cubrir, cada trabajador que tengan que reemplazar, deberá ser cubierto por mujeres, preferentemente por mujeres. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que el número sea equitativo entre trabajadoras y trabajadores. Este fallo de la Corte, el caso Cisneros, es interesante, por un lado, por el análisis que hacen de las políticas de acción positiva. La Corte, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les decía, el 75 inciso 23 marca que el Estado debe adoptar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los cargos, igualdad efectiva de oportunidades. Y estas políticas, cada poder del Estado las va a ir adoptando de acuerdo a sus competencias. Pues bien, el Estado, a través de los ministerios, de la administración pública, establecerá algunas políticas de trato preferente, algún subsidio para quienes son un grupo estructuralmente discriminado, postergado, sean mujeres, sean discapacitados, sean personas trans, sea cualquier grupo vulnerable. Bueno, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, podrá implementar políticas que tengan que ver con determinados beneficios o protecciones. Los legisladores deberán dictar normas que protejan especialmente a estos grupos, y los jueces, al momento de resolver las causas, deberán también tener una mirada con perspectiva de género, de modo de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el ejercicio en el acceso a los puestos de trabajo o en el acceso a cualquier otro derecho, ¿sí? En especial para las mujeres, los niños, los discapacitados, ¿sí? Y los ancianos. Entonces, Cisneros es interesante por dos motivos. Por un lado, por la interpretación que hace de qué es esto de las políticas públicas que corrijan situaciones de desigualdad estructural, qué es esto de las medidas de acción positiva. Y por otro lado, por la forma en que hay que valorar
los elementos probatorios en una causa donde se invocan situaciones de discriminación en el ingreso durante la vida laboral o al egreso. ¿Y qué puede pasar durante la vida laboral? Pues bien, la desigualdad puede plasmarse en el tema remuneratorio, las prácticas de acoso moral y sexual también tienen que ver con estereotipos o con el ejercicio abusivo de las facultades del empleador y tienen que ver con el aprovechamiento de una situación de inferioridad, la desigualdad en los premios, en los ascensos, en las licencias. Todo esto son circunstancias que pueden presentarse durante la vida laboral y que son violatorias de las normas que venimos analizando. Y si hablamos de desigualdad remuneratoria, tenemos que recordar especialmente que la desigualdad remuneratoria entre varones y mujeres es una de las situaciones que ha merecido más análisis en el ámbito de la OIT y también en el ámbito nacional. El convenio 100 de la OIT es de 1951, ¿sí? Y hoy, año 2020, todavía las mujeres seguimos ganando menos que los varones. Aun cuando tengamos convenio 100 de la OIT, aun cuando en la Argentina el 14 bis garantiza igual remuneración por igual tarea, no obstante, todas las normas de protección que hemos venido mencionando, sigue existiendo lo que se llama la brecha salarial de género. Y la brecha salarial de género ronda del 30%. En general, las mujeres ganamos un 30% menos que los varones en identidad de tarea o de cargo, ¿sí? Y la brecha salarial tiene también que ver con otra cosa, no solo que ganamos menos en identidad de circunstancias, sino que además las mujeres nos insertamos mayoritariamente en actividades menos remuneradas que aquellas en las que los varones se insertan mayoritariamente. Ejemplo, aquellas actividades que en la Argentina sus escalas salariales son más bajas, son actividades en las que nos insertamos especialmente las mujeres. Servicio doméstico, cuidado de niños, de enfermos, docencia, las tareas de enfermería, de cuidado de personas, sean enfermos, sean ancianos, sean niños. Todas estas actividades es donde hay un mayor número de mujeres trabajadoras y son actividades que casualmente son las que cobran salarios más bajos. En tanto que los varones se insertan mayoritariamente en otro tipo de actividades vinculadas con la industria, con la ciencia, con la técnica, con el comercio, que son actividades donde el nivel salarial promedio es mayor que aquellas en las que mayoritariamente nos insertamos las mujeres. Y aquí tenemos que tener en cuenta otro elemento importante, que tiene que ver con las dificultades que tenemos también las mujeres en el acceso a la educación y en el acceso a los bienes y en el acceso a la tecnología. Las estadísticas muestran que la brecha es salarial, pero también la brecha tiene que ver con el acceso a la educación. Comparativamente, son más las mujeres que abandonan los estudios antes de terminar la escolaridad obligatoria que varones, ¿sí? La tasa de deserción escolar es más alta en mujeres que en varones. ¿Y por qué es más alta en mujeres que varones? Por esto de la maternidad adolescente. Muchas veces las chicas dejan el colegio como consecuencia de un embarazo adolescente, o para cuidar a un hijo, o para cuidar a los hermanitos, para que la madre vaya a trabajar, para dedicarse a las tareas de cuidado del hogar.
para que la madre pueda ir a trabajar, y entonces las chicas adolescentes o de muy temprana edad se convierten en amas de casa y abandonan sus estudios para poder permitirle de esa manera a su propia madre que vaya a buscar el salario, probablemente trabajando en casas particulares como trabajadora doméstica. Esta tasa de deserción escolar luego va a proyectar sus efectos en la capacitación que varones y mujeres puedan acreditar al momento de acceder a un puesto de trabajo, ¿sí? Por otro lado, esto de acceder a un puesto de trabajo menos remunerado comparativamente que aquellos a los que acceden los varones, marca también una dificultad en el acceso y en el manejo económico de las mujeres. El derecho a la propiedad también está atravesado por estas dificultades y estos estereotipos de género. Y otra cuestión importante que creo que tenemos que remarcar es esto de las responsabilidades familiares. ¿Se acuerdan cuando iniciamos hoy? Yo les mostraba esto del suelo pegajoso y les decía, esto es como un círculo en el que quedamos entrampados. El estereotipo marca que las mujeres nos hemos hecho cargo de las tareas de cuidado y de las tareas del hogar y las responsabilidades familiares durante siglos y siglos, mayoritariamente, casi como si estuviéramos naturalmente más dotadas para esto, ¿sí? Y los varones se han dedicado a conseguir el sustento. Ahora bien, cuando queremos revertir esta situación, la única forma de revertirla es logrando responsabilidades familiares compartidas. Es decir, que las responsabilidades familiares empiecen a repartirse al interior del hogar, para que esto permita liberar tiempo para la capacitación, para el estudio, para el desarrollo laboral o profesional de las mujeres. Pero en esto de repartir las tareas nos encontramos a veces con una dificultad, que es que en los lugares de trabajo tampoco hay un ejercicio o hay un contexto propicio para que los varones desarrollen tareas vinculadas al cuidado o a las responsabilidades familiares. Cuando una señora, una mujer llama y dice, tengo a mi nene enfermo y no voy a ir a trabajar, bueno, gustará más o menos, pero no genera tanto ruido en términos de estereotipo como si cuando un varón llama y dice, me quedo a cuidar a mi hijo, tengo que llevar a mi hijo a la adaptación o tengo que llevar a mi hijo a vacunar. ¿Por qué? Porque las cabezas de, digamos, los estereotipos están tan enraizados que también se los mira mal a los varones cuando quieren efectivamente dedicarse a las tareas de cuidado. Entonces el convenio 156 de la OIT dice, para mejorar la situación de las mujeres tenemos también que fomentar que los varones se hagan cargo de las responsabilidades familiares. ¿Y cómo lo fomentamos? Dándole también algunas protecciones a los varones para que puedan ejercer estas responsabilidades familiares sin sufrir discriminación como consecuencia. ¿Sí? Y otro dato interesante es que el convenio 156 de la OIT dice las responsabilidades familiares pueden ser ejercidas por trabajadores o por trabajadoras, ¿sí? Y además dice, las responsabilidades familiares no son estrictamente la maternidad o la paternidad. También hay responsabilidades familiares que van más allá de la maternidad o la paternidad y que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de las madres, el padre, un hermano discapacitado, una abuela, ¿sí? Y en sociedades esto tiene mucha importancia en el siglo XXI, cuando las tasas muestran que ¿Hola? Ahí está, ahí volvió.
Entonces yo les decía, Ahí te escucho. el siglo XXI, donde las personas cada vez tenemos menos hijos y la expectativa de vida cada vez es más larga, muchas veces las responsabilidades familiares de un trabajador o de una trabajadora no son el cuidado de hijos o hijas, sino el cuidado de los propios padres, de un abuelo o de un hermano, o las familias ensambladas. Hay nuevas realidades familiares que no tienen que ver estrictamente con la maternidad y la paternidad biológica. Entonces es importante tener en cuenta que estas nuevas responsabilidades, que estas nuevas familias, hay que buscarle la herramienta para protegerlas en el convenio 156 de la OIT, porque son realidades que en nuestra ley de contrato de trabajo no están especialmente contempladas. Nuestra ley de contrato de trabajo, en realidad, contempla especialmente la situación de maternidad y la situación de maternidad biológica. Nos quedan un montón de otras situaciones que no están en la ley de contrato de trabajo protegidas, ¿sí? Y que deberíamos encontrarle tutela porque son asimilables a la maternidad. Sabemos, la maternidad no es solo biológica, la maternidad puede ser por adopción, la maternidad puede ser a través de métodos de fertilización asistida, y estas conductas no están, estas situaciones no están reguladas por la ley de contrato de trabajo. No hay respuesta. No, cuando no hay una previsión expresa, la situación queda librada a la buena voluntad del empleador. Ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece la licencia por maternidad. Ahora no contempla la licencia por adopción, es decir, cuando la maternidad es maternidad por adopción. Claramente sí contempla la situación de la maternidad biológica porque todas las normas que se refieren a la maternidad, a la maternidad biológica son normas que hablan del embarazo y el parto. Ahora, ¿qué pasa si yo adopto una hija o un hijo? ¿Tengo licencia por maternidad? Formalmente la ley de contrato de trabajo no lo contempla. No. Ahora, se han presentado casos donde la jurisprudencia ha dicho, aplicando el convenio 156 de la OIT, aplicando la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, e incluso la Convención de los Derechos del Niño, los jueces han dicho, si en los términos de derecho civil, el vínculo entre un hijo biológico y un hijo adoptivo es el mismo, y jurídicamente son iguales, no tiene, digamos, no es razonable que la ley de contrato de trabajo proteja a una, pero no proteja a la otra situación. Y entonces, por analogía, se han aplicado normas de rango superior a la ley de contrato de trabajo, que en este punto tiene un vacío normativo. Y esas normas las podemos encontrar en el convenio 156, en la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en las normas que protegen a los niños y las niñas. Y yo les decía, además de tener las normas laborales, de tener la ley 23.592, tenemos la ley 26.485, que es la ley de protección integral de las mujeres frente a los actos de violencia. Es una ley que nace muy ligada a este flagelo de la violencia doméstica y los femicidios, ¿sí? Pero cuando el legislador se pone a contemplar las situaciones de violencia que podemos sufrir las mujeres, abre, digamos, el espectro y incluye, entre otras, la violencia laboral. Entonces, la ley 26.485 se va a referir a la violencia física, se va a referir a la violencia psicológica, se va a referir a la violencia sexual, a la violencia económica y patrimonial, y fíjense que cuando habla de la violencia económico-patrimonial, contempla especialmente la situación de la brecha salarial. Dice, hay violencia económico-patrimonial
cuando las mujeres ganan menos que los varones realizando la misma tarea en un mismo lugar de trabajo. Esto es violencia económico-patrimonial. La violencia simbólica, que es especialmente la que se refleja o se plasma en los medios de comunicación, y va a adoptar diferentes, o va a tutelar diferentes modalidades, entre ellas la violencia en el ámbito laboral. ¿Y cómo define violencia en el ámbito laboral? Perdón, me fui. ¿Cómo define violencia? ¿A dónde me fui? Ahí está. ¿Cómo define violencia laboral? Dice el artículo 6 de la 26485. La violencia laboral contra las mujeres tiene que ver con la discriminación en el acceso al puesto de trabajo, tiene que ver con la discriminación en la contratación, en los ascensos, en su permanencia en el puesto de trabajo, tiene que ver con exigirle a la mujer requisitos vinculados con el estado civil, con la maternidad, la violencia física, cuando se le pide a las mujeres que se hagan un test de embarazo. Tengan en cuenta esto de la famosa buena presencia, cómo impacta diferente en las mujeres que en los varones en el acceso a un puesto de trabajo. Y también es violencia contra las mujeres quebrantar el principio de igualdad de salario por igual tarea, y también es violencia contra las mujeres el acoso psicológico, el acoso sexual, ¿sí? Son diferentes formas de violencia laboral contra las mujeres. Y acá quiero hacer una reflexión antes de seguir. Los actos o conductas discriminatorias, de la misma manera que la violencia laboral, no son prácticas que se dirijan exclusivamente contra las mujeres. Los varones también pueden sufrir discriminación y también los varones pueden sufrir violencia laboral. Lo que pasa es que, atendiendo a esta situación de desigualdad estructural, a estas dificultades y a todas estas problemáticas que nos impactan especialmente a las mujeres y que han postergado durante siglos a las mujeres en el ejercicio de una cantidad de derechos, entre ellos los laborales, es que el legislador tomó especialmente la situación de violencia laboral contra las mujeres y no contempló norma alguna de protección de los varones contra la violencia laboral. La ley de contrato de trabajo no tipifica la violencia laboral como un fenómeno especial, ¿sí? a atender. No era una problemática que hubiera preocupado el momento de la sanción de la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no los protegemos a los varones frente a la violencia laboral o frente a la discriminación? Sí, por supuesto. La protección viene dada por otras normas, viene dada por la ley 23.592 y su aplicación analógica a las situaciones de violencia. Ahora, cuando la discriminación o la violencia es contra las mujeres, además de esa ley 23.592, sumamos la protección que emerge de la ley 26.485, que es una ley específica para la violencia contra las mujeres. Y hemos dicho, probablemente en la reunión anterior, que los actos o conductas discriminatorias siempre generan algún daño. De la misma manera que las prácticas de violencia laboral siempre generan daño. Al menos el daño moral, el daño espiritual de aquel que se siente perseguido, de aquel que no puede ejercer sus derechos en situación de igualdad con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Es decir, siempre hay algún daño, al menos el daño moral. En otras ocasiones el daño además es un daño que tiene que ver que la salud física, porque estas prácticas pueden llevar a la persona
a enfermarse físicamente, a tener padecimientos psicológicos, a veces el daño es económico, muchas veces estas prácticas luego llevan al despido o pueden llevar a que la persona que está quebrada en su anímicamente y que se siente humillada tenga que dejar a su puesto de trabajo o apartarse ella como consecuencia de este sufrimiento y de esta situación tan dañosa a la que está siendo sometido. Pues bien, hay diferentes tipos de daño que se derivan de un acto o conducta discriminatoria o de la violencia laboral. ¿Cómo se reparan esos daños? ¿Cómo se resarcen? Históricamente hemos dicho que las indemnizaciones laborales son tarifadas. Así eran hasta hace algún tiempo. La ley de contrato de trabajo, las distintas leyes de accidentes, siempre han tenido una tarifa, es decir, una fórmula que me permite de antemano saber, frente a un despido, frente a un accidente, cuál es la cuantía del crédito que va a tener el trabajador o la trabajadora. Es decir, ¿cuánto puedo reclamar? Si me despidieron, ¿cuánto puedo reclamar? ¿O cuánto me tienen que pagar? Pues bien, la ley de contrato de trabajo tiene una fórmula, salario por antigüedad. Si me incapacité, si sufrí un accidente, ¿qué reparación, qué resarcimiento me tienen que pagar? Bueno, la ley de riesgos de trabajo tiene también una fórmula que está en relación a la edad de la persona, a la incapacidad que tiene la persona. Ahora bien, empezaron a aparecer, este era el esquema tradicional de reparación laboral, empezaron a aparecer estas situaciones que van más allá de lo laboral, que tienen que ver con los prejuicios, con los estereotipos, con prácticas de violencia, que tienen que ver con la humillación, con la persecución, con afectar el buen nombre de una persona, con dañar su imagen. Estas situaciones dan derecho, dan lugar a un resarcimiento diferente, al resarcimiento propio del derecho común. La ley 23.592, cuando habla de cuál es la sanción frente a un acto o conducta discriminatoria, dice que la persona que sufrió el acto o conducta discriminatoria podrá pedir el cese del acto o conducta discriminatoria y la reparación integral, es decir, el resarcimiento de todos los daños que se puedan derivar de esa práctica discriminatoria. Cuando más adelante hablen, seguramente hacia el final de la materia, de despido y de indemnización por despido y hablen de estabilidad, van a volver sobre esto y van a ver cómo juega esto de la reparación integral frente a un despido discriminatorio. La ley dice, la 23.592, la persona podrá pedir el cese del acto o conducta discriminatoria, y si el acto o conducta discriminatoria fue un despido, el cese quiere decir que el despido carece de valor, tengo que dejarlo de lado, lo dejo sin efecto, y puedo pedir la reinstalación si quiero volver a trabajar. Y además puedo pedir la reparación integral, no tarifada, la integral de todos los daños y perjuicios derivados de ese acto o conducta discriminatoria. Y lo mismo vale para las situaciones de violencia laboral contra las mujeres. El artículo 35 de la ley 26.485 dice que se puede reclamar la reparación de los daños y perjuicios según las normas de derecho común, es decir, las normas del Código Civil y Comercial, las que establecen el resarcimiento que cualquier persona que sufre discriminación o que sufre violencia en cualquier ámbito, incluido el laboral, puede reclamar. Y para ir cerrando, cuando hablamos de cargas probatorias, yo les mencioné la importancia del fallo Cisneros, y hay otro fallo importante que lo van a encontrar acá, que es de la Corte, anterior a Cisneros, que es el caso Pelicori. ¿Sí? Y por último,
lo que quiero remarcar es que más allá de la importancia en términos académicos de conocer estos temas, de estudiarlos, de leer la bibliografía y de leer estos fallos, digamos, más allá del contenido académico, que es un punto de del programa de la materia, que muchas veces es una pregunta de examen, ¿sí? Más allá de esta faceta vinculada a la vida académica, me parece central que tengamos un momento de reflexión, cada uno de nosotros, cada una de las personas que están en estas reuniones y en este curso, respecto de esto de los estereotipos, esto de los prejuicios, de cómo los tenemos enraizados en nuestras prácticas sociales, en nuestra forma de relacionarnos, cómo muchas veces reproducimos esto que hemos escuchado a lo mejor en nuestras familias, incluso en la escuela, en nuestros círculos de amistades, y cuántas veces reproducimos estas prácticas y sin ser conscientes del daño que se deriva de un acto discriminatorio, de una situación de violencia laboral, y entonces la invitación a reflexionar sobre todo esto, ¿por qué? Porque empezábamos la clase anterior diciendo, esta es la gran dificultad para abordar estos temas, es que para corregir esto, tiene que ver con que son prácticas que están muy enraizadas en nuestras sociedades. Y entonces, por más que tengamos normas de todos los rangos, constitucionales, internacionales, legales, por más que los jueces de a poco vayan aplicando esas normas y corrigiendo cada situación concreta de discriminación o de violencia laboral contra las mujeres, lo cierto es que se siguen reproduciendo. ¿Y por qué? Y porque lo que no hemos logrado modificar son estos patrones de comportamiento, estas formas de interrelacionarnos y de interactuar en la vida laboral, pero también en la vida familiar, en la vida social e incluso en la vida académica. La Universidad de Buenos Aires desde hace algunos años está empezando a trabajar esto de los protocolos contra la violencia de género en el ámbito académico, se empezaron a armar secretarías de género y ahora ya han empezado a establecer capacitaciones obligatorias para las docentes y los docentes en temas vinculados a la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque también en la vida académica hay discriminación, también en la vida académica hay violencia de género, también en la vida académica hay acoso, persecución e incluso hay situaciones de acoso sexual que se han dado en nuestra misma facultad. ¿Sí? Vivi, se está por cortar, volvemos a entrar. No, estaba cerrando. De modo que estos temas tienen que servir para aprobar la materia, pero también son una invitación especial para que cada uno analice sus conductas, sus comportamientos, sus prejuicios y podamos trabajar a partir de identificarlos en la remoción y en desterrarlos de nuestra vida y de la forma de relacionarnos. Por eso los invito a que pensemos y maduremos todos estos temas y digamos alto a la discriminación, alto a la violencia de género, no más discriminación. Bueno, volví por las dudas de que se hubiesen quedado acá. Nada, veo que ya no entraron. Te saludo, Sergio. Saludo a los que volvieron a conectarse. Vivi, recién avisé por el WhatsApp que vuelvan, así le das el cierre a la clase. Perfecto, cierto que vos tenés el grupo de WhatsApp. Ayer tuvimos una reunión de algunos titulares de cátedras con el director de la carrera y bueno, están empezando a hacer reuniones intercátedras para ver en qué estado está cada cátedra respecto a
a esta cursada tan atípica. Yo conté que más allá de que toda la cátedra está trabajando desde la primera semana de marzo, digamos, desde la primera semana que se suponía que era de cursada, allá por el 13, 14 de marzo, había una comisión que era la especialmente avanzada y que era la tuya, porque fue la que primero empezó a armar grupo de WhatsApp, Zoom y todo lo demás. Así que... Gracias, Vivi. Pero bueno, hemos tratado de hacer todo lo posible para que el curso siguiera adelante como si fuera un curso presencial, salvando las distancias, pero, sí, claro. pero para que el alumnado realmente, más en una situación como la que estamos viviendo, donde algunos podrán estar trabajando, pero muchos no lo están, y una manera de que realmente progresen en la materia y también en la carrera es hacerlo de esta manera. Sí, aprovecho y les cuento, en esta reunión estas reuniones que están armando el director de la carrera con los titulares de las diferentes cátedras, que van a ser varias reuniones justamente para poder interactuar en grupos más pequeños, ¿no? Lo que ayer nos preguntaba, yo estuve ayer en esa reunión, éramos 6 titulares, con el director de la carrera, y un poco él lo que hizo fue un relevamiento de en qué situación estaba cada cátedra, y nos contó que ya están contemplando qué posibilidades hay de evaluar esta cursada si el 1 de junio no se inician las clases presenciales. Esto es un reclamo del centro de estudiantes y también de los docentes que hemos ido avanzando con nuestros cursos, como esta comisión y las comisiones de mi cátedra y algunas comisiones de otras cátedras, que con mucho esfuerzo estamos en una situación bastante similar a la que podríamos haber tenido de cursar todas las semanas. Vamos más o menos avanzando en las unidades como si hubiera sido una cursada presencial, con mucho esfuerzo por parte de los alumnos, las alumnas y también del equipo docente, que le estamos buscando la vuelta a estas herramientas, justamente con miras a esto que vos decías, ¿no? De que quienes pueden ir avanzando en la cursada porque no tienen tareas de tipo esenciales, puedan aprovechar el tiempo. Bueno, al principio parecía que no era un escenario posible el evaluar luego de estas clases virtuales. Hoy ya se lo están planteando las autoridades de la facultad y de la universidad. Les quiero traerles este mensaje de esperanzador, porque en un momento una primera resolución había prohibido la evaluación virtual. Había dicho que la evaluación solo podía ser presencial. Bueno, parecería que como viene la situación, que parece que esto va a postergarse, que probablemente no se inicie el 1 de junio, ya están evaluando la modalidad de evaluar estas cursadas tan atípicas, pero que bueno, que son atípicas no porque nosotros lo hayamos elegido, sino porque el contexto nos llevó a esto, y bueno, es probable que si las clases no empiezan el 1 de junio, podamos evaluar a nuestras comisiones a través de algún sistema que iremos definiendo próximamente. Y bueno, Vivi, con respecto a ese tema que vos decís, vos sabés que mi hijo estudia abogacía, y bueno, han implementado, según las cátedras, eso queda un poco a criterio de cada cátedra, han implementado un sistema para evaluar. Lo que sí dicen, por lo menos hasta el día de hoy, es que si se hace una evaluación a través de
videoconferencia, a través del Zoom, de todo, del campus, de lo que sea. Lo que sí va a ser presencial es el recuperatorio. O sea, no van a dejar de tener un recuperatorio presencial. Eso Claro. es por lo menos lo que se está hablando, ¿no? Sí, sí, acá ayer ya lo plantearon como que ya lo están pensando las autoridades de esa primera negativa rotunda de evaluar a través de estas modalidades virtuales. Bueno, ya están pensando que esto va a ser una salida para que no se pierdan las cursadas, las personas que estuvieron participando de las actividades virtuales y a través del campus y de todas estas herramientas que hemos aplicado para sacar adelante las comisiones. Así que bueno, este es el mensaje esperanzador. Los quiero saludar a todos, a todas. Mañana es un día de conmemoración, de reflexión respecto de la historia del derecho del trabajo y además de las redes. Y en este contexto tan particular de la pandemia, me parece que más que nunca tenemos que revisar la historia para mirar el futuro. El futuro va a ser diferente a cómo lo veíamos en el mes de diciembre. 3 meses atrás, 4 meses atrás, la vida laboral de nuestra y la de nuestras familias iba en un sentido. Y hoy tal vez estamos empezando a revisar una cantidad de paradigmas que tienen que ver con la forma en que se presta la tarea, qué es esto del teletrabajo, qué es esto de la multiplicidad de tareas virtuales, de las tareas domésticas mezcladas con el trabajo domiciliario, cómo hacemos con las jornadas, porque no solo son prácticas que se están adoptando ahora en este contexto de excepción. Muchas empresas ya están pensando que a futuro el teletrabajo puede ser una buena salida para achicar costos, ¿sí? Hay un gran ahorro para las empresas a partir de achicar sus plantas, de mandar a la gente a trabajar desde sus casas, y bueno, muchas empresas ya lo están evaluando como, bueno, ya que estamos haciéndolo ahora, sigamos así de aquí en adelante, ¿no? Estas nuevas realidades son los desafíos del derecho del trabajo de este siglo y pospandemia. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre esto, ojalá tengamos tiempo para charlarlo a lo largo de la cursada, y bueno, descansen, cuídense y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas Chao, hasta luego. gracias, Vivi. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Ah. Chao, vemos.